Normalmente yo vengo predicando acerca de la confesión de fe, pero hoy voy a hacer un paréntesis. De pronto otros 8 días también, no, otros 8 días no, porque ya es primero. Y quiero compartir un tema especial en esta hora, mi hermano, que tiene que ver con un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y le invito a que vaya a Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 9, versos 6 y 7, por favor. Ya que el mundo entero está de alguna manera celebrando la Navidad, aunque algunos ya no dicen Navidad, sino fiestas, las fiestas de fin de año. Bueno, Isaías 9, 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Y lo hizo. Recuerde que estamos mirando a Isaías, un profeta mayor del Antiguo Testamento. Isaías profetizó 700 años antes de la venida de Cristo. Es decir, esta profecía se dio 700 años antes del nacimiento de Jesús. Ok. Un niño nos es nacido, dice allí, hijo nos es dado. Tomé esas dos frases para ver ahí dos cosas. Cuando dice la expresión hijo nos es nacido, inmediatamente habla acerca del nacimiento de Jesús o de la encarnación de Jesús. Y es muy importante esto, y cuando habla de hijo, está hablando del hijo que nace, el hijo que se encarna. Por favor, hermanos, en una cristología bien definida, bien entendida, hemos aprendido inclusive aquí en Doctrina de Dios que el Padre siempre ha sido Padre en la eternidad. Es decir, no hubo un momento, no ha habido un momento en cual Dios como Padre llegase a existir, sino que Dios siempre ha existido como Padre. ¿Por qué razón Dios siempre ha existido como Padre? Porque el Hijo siempre ha existido como Hijo. No hubo un momento en la historia de la humanidad o de la creación que el Hijo tuviera un comienzo. Por eso ahí los testigos de Jehová los mandamos a la lona. Porque si alguien no cree que el Hijo de Dios es eterno, que siempre ha existido, coigual al Padre, coigual al Espíritu Santo, hermano, esa doctrina, dice Juan, es del anticristo, es del diablo. No le dé temor decir, ay Padre Santo, Señor, espero que no la embarre acá. No le dé temor decir que los testigos de Jehová son hijos del diablo. Y se me va a asustar, hermano, pero qué pena. Porque es que si una persona no cree que Jesucristo es Dios eternamente, aún los pentecostales unitarios tampoco aceptan esto. Hay muchos, y bueno, así está en la palabra de Dios. Pero entonces cuando dice un niño nos es nacido, no pensemos siempre como la gente cree, ay, es que Jesús nació hace 2000 años. No, hermano. Cuando dice un hijo nos es nacido, está hablando del Hijo de Dios en la eternidad, que siempre ha existido como Dios, pero nos es nacido en el sentido que hubo un momento en la historia cuando Él tomó forma humana. Esa es la gran diferencia. El Hijo de Dios siempre ha existido, pero Él, ¿qué hizo? Tomó forma humana. El Hijo de Dios se encarnó, es decir, se metió en lo humano, en un cuerpo humano, y ojalá que usted entienda por qué lo hizo, porque hay dos razones poderosas. Los teólogos llaman a esto la
la vida de Cristo de una manera pasiva, pero la vida activa. Es decir, hay dos maneras de Jesús, de su obra aquí en la tierra. La que más conocen las personas es su obra pasiva, pasiva de pasión. Es decir, que Jesucristo tomó forma humana para venir y morir en una cruz, y lo decíamos ahora, y eso fundamental, es importante, pero igual de fundamental e importante es la vida activa de Jesús. ¿Por qué? Por favor, hermano, entendamos esto. ¿Usted cree que Dios no podía hacer que el hijo, su hijo, naciera ya de adulto? Si la razón para salvar nuestras vidas fuese únicamente el sacrificio de Cristo en la cruz, pues Jesús hubiera nacido ya grande. Dios tiene el poder para hacerlo, ya viene como hombre y muere, si ese es el punto. Pero es que el punto no era solamente ese. El punto, hermanos, escuche, el pecado es quebrantamiento de la ley de Dios. Lo explicaba el viernes en Tuluá. La justicia, hermanos, de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Su ley santa. Resumida en los 10 mandamientos, su ley moral. La justicia de Dios, la voluntad de Dios, digámoslo, el propósito de Dios, el decreto de Dios. En otras palabras, lo que Dios quiso hacer, que lo delegó a la humanidad para que lo registrara, eso se llama la justicia de Dios. O en otras palabras, los mandamientos de Dios. No hay un solo hombre que haya podido cumplir los mandamientos de Dios. Por eso todos los hombres, desde Adán hasta el último que nazca, siempre nace debiéndole a Dios, con una deuda a Dios, con una ofensa a Dios, porque Él quebrantó la ley, quebrantó los mandamientos de Dios. Entonces, cuando el Hijo toma forma humana y se encarna, y Él desde niño nace, desde el vientre de María está allí, y Él nace como un humano, y muere luego en la cruz, y para llevar sus pecados. Pero el punto es este, que esa es la obra activa de Jesús. Es decir, Él vino a cumplir la ley de Dios perfectamente. Cuando yo entendí esto, hermano, yo dije, casi por más de 20 años me robaron en las iglesias que estuve. Porque a mí siempre me dijeron, ¿usted quiere ser salvo? Acepte la obra de Cristo en la cruz, el derramamiento de los pecados por su vida. ¿Cree que Jesús murió para perdonarlo? Sí. Bueno, ya, entonces yo creí eso. Y está bien, pero era la media verdad. Porque yo siempre creía que la salvación mía dependía de que Jesús en la cruz murió pagando la deuda por mis pecados. Y eso es verdad, pero es media verdad. Porque cuando Cristo muere en la cruz, mire, yo toda la vida cometí pecado. Usted toda la vida ha quebrantado la ley de Dios, y hasta el último momento lo haremos. Entonces Cristo viene en la cruz y muere, paga la deuda de mis pecados. Pero escuche, Dios es santo, su ley es santa, su justicia es santa. Y cada uno de los hombres, de los seres humanos que vayan a entrar a la gloria de Dios, como cantábamos ahora, el cielo, vamos a entrar a la nueva Jerusalén, hermano. Necesitamos tener un récord de justicia. Es decir, hermano, mire, Dios no va a recibir a nadie arriba que no tenga un récord de haber guardado la ley. ¿Y entonces qué hacemos nosotros? Por eso nació Jesús. Porque desde niño guardó la ley de Dios. El único humano que guardó la ley de Dios se llama Jesucristo, perfecto, puro, sin mancha, sin pecado. Entonces ese se llama la obra activa de Jesús, pero la obra pasiva es la muerte en la cruz. Entonces Cristo viene como humano, en la cruz muere pagando la deuda de mis pecados. Pero luego dice la Biblia, por la fe, cuando yo creo en esto, el Señor me imputa su justicia, es decir, me da su justicia a mí por la fe, y como creyente yo soy justificado. ¿Por qué soy justificado? Porque no solo porque pagó la deuda de mis pecados, sino porque me dio su justicia, me la imputó a mí, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que yo fuese hecho justicia de Dios en él. Es decir, Dios, por medio de Cristo, nos hizo justicia de Dios. ¿Qué es justicia de Dios? Que tú apareces delante del Señor como si tú nunca hubieras quebrantado la ley de Dios. Como si yo nunca la hubiera quebrantado. Entonces yo soy salvo por la pasión de Cristo, pero también por toda la vida de Cristo, que guardó la ley para darme a mí esa ley. Entonces yo aparezco en el cielo. Cuando el Señor me llame, Él me va a ver a mí y dice, Orlando, aquí está en mi registro. ¿Por qué estoy en mi registro? Porque dice, aquí aparece usted. Uy,
Malo usted, muy malo, ¿no? Pero aparece aquí que alguien pagó la deuda. ¿Quién fue? Jesucristo. Pero también aparece acá que usted cumplió la ley perfectamente por imputación. Es decir, alguien la cumplió por usted y se la imputó a usted. Usted ahora está sin pecado, pero tiene una justicia perfecta. Entre a mi presencia. Esa es la salvación. Ese es el evangelio, hermanos. Que la mayoría de las iglesias le roban. Porque por estar hablando de dinero, de prosperidad. ¿Sabe? Impresionante. Pero están ahora el 31, las iglesias se reúnen a hacer cultos de decretos. Profetizando para el nuevo año la bendición de aquí abajo. A mí qué me importa, hermano, aquí abajo. Yo quiero saber es qué va a pasar arriba. Yo quiero prepararme aquí para ir allá. ¿Sabe qué me llevo yo, hermano? ¿Sabe? Yo ya aprendí esto. ¿Qué me llevo yo? Y por eso esta iglesia cada día crece más y más en conocimiento de Dios, en revelación de Dios. Y seguimos estudiando teología. Y el nuevo año vamos a ampliar mucho más esto. ¿Por qué? Porque lo único que me llevo yo, hermanos, es lo que yo sé de Dios a través de su palabra. Amén. Yo no me voy a llevar la casa ni el carro que no tengo, ni me voy a llevar ni mi bicicleta, no me voy a llevar nada. Aquí se queda todo. Pero hermano, lo que yo pueda crecer conforme a Cristo, a la imagen de Jesús y el conocimiento que tenga de Él, eso me lo llevo. Amén. ¿Acaso usted no leyó en Juan 17:3? Que dice, en esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que conozcan al Padre y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quieres saber qué es vida eterna? Conozca a Jesús, conozca a Dios. Así que nosotros no paramos y seguimos aprendiendo. Amén. 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 Yo no sé cuánto voy a predicar esta mañana, no tengo límite. Cuando usted comienza a sentir hambre, entonces paro. Hijo nos es nacido. Ahora, hijo nos es dado. El hijo nos es dado. ¿Cuándo nos fue dado? Bueno, aquí está hablando, hermanos, entonces, de la muerte. Esas dos expresiones. Hijo nos es nacido, habla de la encarnación. Yo no sé muy bien Filipenses 2. El hijo se encarnó. Hijo nos es dado, ahora está hablando de el dado como un sacrificio. Usted puede ver Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Hijo nos es dado. ¿Para qué Dios dio a su hijo? Para llevarlo a la cruz y matarlo por nosotros. Eso fue. Entonces, cuando dice, un niño nos es nacido, y apenas estoy en mi título, explicando el título. Cuando dice un niño nos es nacido, está hablando de la encarnación de Jesús, el niño que iba a nacer, que hermanos, Jesús ¿cuántas veces fue niño? Una vez y llevan 2000 años todavía, hay un niñito allí, ay, acabe con ese pesebre. No ha crecido, Yo por eso nunca hago un pesebre. Respeto al que lo haga, pero yo ya vi que así no es. El nacimiento de Jesús entonces nos hace pensar en su sacrificio y en su muerte. Vamos a ir a Hebreos 10 porque es que, hermanos, ya lo he orado, pero yo quiero que usted mío lo mire. Lo explicaba ahora, Hebreos 10:3. Y esta es la razón, hermanos, de por qué el Hijo nos es dado y nos es nacido y nos es dado. Otra vez, Hijo nos es dado, que es el tema, es la encarnación de Jesús, pero Hijo nos es nacido, perdón, la encarnación, Hijo nos es dado su muerte. Hebreos 10, versículo 3. Hebreos 10, versículo 3, déjeme le leo hasta el 7 nomás. Hebreos 10:3 dice, pero en estos sacrificios, es decir, lo de los judíos, cada año se hace memoria de los pecados, es decir, ellos van, pero eso es lo único que pasa. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mire la expresión, no puede quitar los pecados. La sangre de los toros, es decir, los sacrificios del antiguo pacto se realizaban como para apaciguar un poco, pero no los podían quitar. No puede quitar los pecados. Por lo cual, y este es el punto, entrando en el mundo, está hablando aquí de Jesús, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Y qué le subraya ahí eso? Es decir, Dios estaba cansado de los sacrificios de los hombres, y porque eso no hacía nada, no quitaba los pecados, eso seguía pegando. Entonces la única manera era enviar al Hijo, a Jesucristo, es decir, a Dios, el mismo Dios, pero no podía venir como Dios, porque imagínense a Jesús el Hijo venir y ¿cómo? Él no muere, no puede morir. Entonces no podía hacer el sacrificio siendo él mismo, tenía que ser un humano que había pecado, es decir,
el humano que pecó, él debía morir, él debía ser un sacrificio para de alguna manera, que Dios le quitara la ira. La Biblia registra claramente en Juan 3:36, hermanos, dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no sé si en esta hora haya alguien que todavía no es regenerado. Los que ya somos regenerados, la ira de Dios fue quitada sobre nosotros. Los que no han sido regenerados aún, tienen la ira de Dios encima. Sí, así usted haya venido ¿cuántas? 9, de un novenario. Así usted haya prendido la velita, así usted haya hecho todo lo que quiera de Navidad. Si usted no es regenerado, tiene la ira de Dios encima. Solo los creyentes son los que la ira de Dios fue quitada. ¿Por qué fue quitada? Por este sacrificio. Es decir, no hay manera, ningún sacrificio humano, no hay manera de salvar a la humanidad. Dios no lo puede hacer. Porque dice la Biblia, y eso es la justicia de Dios que se tiene que cumplir: el alma que pecare, esa morirá. Tú y yo pecamos, el hombre pecó, entonces el hombre tiene que morir. Pero esta muerte aquí no va a pensar que la muerte física. La muerte física, hermanos, es una consecuencia de la muerte eterna, de la condenación eterna. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es morirá? Eternamente en el infierno, apartado de Dios. ¿Cómo resolvió el Señor esto? La única manera es, entonces tiene que haber un humano, pero ese humano tiene que ser perfecto. ¿Dónde lo consigo? Dios. La única manera de salvar a estas personas que están muertas en su pecado, ellos no van a poder, ellos no pueden. La única manera es que tiene que ser un hombre perfecto. ¿Dónde lo conseguimos? Hijo, te tocó. El Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, tuvo que venir y tomar forma humana. Hermano, Jesucristo, tan humano como tú y como yo, en todas las dimensiones, con la única diferencia de que no tenía pecado. Perfecto. Y por esa razón es que Él toma mi lugar. Yo el viernes hablé en Tuluá del sustituto, hermano, y ver cómo Jesús, siendo perfecto, no tenía por qué morir, porque la paga del pecado es muerte. Jesús no comete pecado, Jesús no tiene por qué morir, pero lo hace por ti, pecador, y lo hace por mí, pecador. Entonces Él toma mi pecado, y delante del Padre, el Padre airado contra mí, pero entonces viene Jesús y toma mis pecados, y entonces como que Él dice, el Cordero de Dios ahora: Señor, mátame a mí, tu ira, derrámala sobre mí para poder salvar a Orlando, para poder salvar a los creyentes. Es decir, la ira que iba a ser derramada sobre mí y sobre usted por el mismo Dios en el infierno. ¿Por qué Dios ha irado contra el pecador? Porque yo desobedecí un mandamiento. Por eso Dios está bravo conmigo, está airado. Hermano, le digo una cosa: está tan airado que usted va para el infierno si usted no cumple la ley de Dios. ¿Y cómo la cumplo yo? El humano perfecto, Jesucristo, vino y Él dijo: mátame a mí, Señor, para darle vida a Él. ¿Usted no ha leído en la Biblia que Jesucristo vino a darnos vida? Pero mucha gente cree que Jesús vino a darme vida. ¿Por qué? Porque sencillamente yo creo en Él. Eso es muy superficial, eso es muy elemental. Hay que ahondar un poco más de qué es lo que estoy creyendo. Creer en Jesucristo es creer que Él en la cruz recibió toda la ira de Dios que venía sobre mí para liberarme a mí de la condenación eterna y poderme llevar a su gloria. Y no solo eso, sino, como ya dije, en su obra, en su justicia perfecta, imputarme a mí esa justicia para poder de esa manera salvarme. Por eso que nosotros creemos, hermanos, en soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque la salvación de principio a fin es única y exclusivamente de Dios. Usted la puede tener única y exclusivamente por la gracia de Dios y no más. Amén. Le preparaste cuerpo. Tenía que ser un humano perfecto, pero también Dios. ¿Por qué Dios? Porque así, siendo un humano perfecto, hermano, no aguantaría la ira de Dios. Póngale cuidado. Y este es el misterio. Y esto es un misterio, yo no lo puedo resolver. Pero aún Jesús, siendo un humano perfecto, Él no iba a aguantar la ira de Dios para salvar a todo su pueblo, porque los pecados eran demasiados.
Alguien dice, pero ¿por qué? Por un incumplimiento de un mandamiento. Hermano, es que mire, la Biblia habla de que la ley de Dios es santa. Dios es tan celoso por su voluntad. Dios es tan celoso por su palabra que cuando se quebranta un solo mandamiento, el Señor dice, eternamente fuera de mí. Por eso muchos creen que, ay, pero Señor, solo porque Adán se comió una manzana y ya por eso se enojó el Señor. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema? Que tú y yo no conocemos al santo, santo y santo. Dios es tan santo, hermanos, que ninguno de nosotros puede quebrantar un poquitico su santidad, su ley, su decreto. No lo podemos hacer porque entonces Él ya está airado, hermanos. Los que sabemos de esto, siempre damos gracias a Dios por Jesucristo, que quitó la ira de Dios sobre mí. Fue propicio a mí, porque Jesús murió y calmó la ira del Padre. Y ahora yo soy acepto. Yo entro a la presencia de Dios, hermano. Entro a la presencia de Dios porque, mire, porque Dios mató a su propio Hijo. ¿Y por qué lo hizo? Para no matarme a mí. Ojalá comprendiéramos eso. Por eso, cuando una persona no puede creer en Jesucristo, cuando una persona no puede arrepentirse de sus pecados, como fruto hay una vida nueva, totalmente cambiada, hermano, esa persona no puede entrar al reino de los cielos. Bueno, le voy a mencionar. No he terminado, perdón, yo termino. Verso 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y luego dice, quita entonces lo primero, establece lo segundo. Y en esa voluntad es que somos salvos nosotros. ¿Cuál es la voluntad? El único sacrificio se llama Jesucristo. Amén, no hay más sacrificios. Brevemente le doy el contexto y luego tengo 6 puntos aquí. Tranquilo que se los menciono, no se preocupe. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, está registrado en un contexto. Y el contexto es el libro de Isaías, que es un profeta al cual Dios llama a predicarle a Israel, porque Israel estaba muy corrupto y muy corrompido, como cosa rara, ¿no? Siempre el pueblo de Dios se ha corrompido, hermanos. Aún la iglesia en nuestros días. Yo no sé si usted encuentra en la Biblia avivamientos. Y hermanos, en la historia del cristianismo han habido avivamientos. Pero avivamiento no es que se caigan las personas al suelo. Avivamiento no es que haya risa santa, ni escarcha, ni nada de eso. Avivamiento no es que haya prosperidad material o que hayan iglesias grandes. Eso no es avivamiento. ¿Sabe dónde viene la palabra avivamiento? Avivamiento es un muertico que coge vida. Si alguien entró aquí esta mañana muerto y Dios por su palabra le dio vida, ahí hay un avivamiento. Así esta iglesia no crezca más, pero si esta iglesia cada día está muriendo a su carne y a su pecado y está santificándose cada día más y va en pos de Jesús, del conocimiento de Dios, de su palabra, esa iglesia está avivada. Pero hoy día han confundido, ¿no? Avivamiento con poco de cosas ahí que no funcionan. Entonces, este pueblo estaba muy mal, lamentablemente muy mal. Y en esa oscuridad que tenía, mire, Dios promete enviar el Mesías. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Mire lo que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Cómo estaba Israel? Angustiado. Y obviamente porque Dios los había abandonado debido a su pecado. Dice, tal como la aflicción que le vinieron en tiempos que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Nectalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Hay una promesa, aunque Israel está mal, ahora hay una promesa, dice. Y mire el 2, ¿qué promesa? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y si me permite rapidito vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 13 y 16, donde miramos cómo se toman las mismas palabras de esta profecía. El escritor, el discípulo, aquí está tomando las mismas palabras. Mateo 4, 13
Dice, y dejando a Nazaret, está hablando de Jesús, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, que es lo que está diciendo allí Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Entonces, estamos viendo acá, hermanos, acabamos de leer Mateo que nos está hablando del cumplimiento y se refiere al nacimiento de Jesús. Pero ese cumplimiento del nacimiento de Jesús es una profecía que Isaías se había dado acá, le había dado a Israel, que estaban en tinieblas, que estaban en angustias. Los versículos 3 al 5, volviendo a Isaías 9, encontramos ahora que habrá un aumento de personas, habrá mucha alegría, habrá victoria por la venida del Mesías. Miren lo que dice Isaías 9:3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, es decir, una persona que cosecha la siega es mucha alegría, como se gozan cuando reparten despojos. Recuerde que Israel fue guerrero y ellos iban y atacaban ciudades y luego venían y repartían los despojos, es decir, no se comparaba la alegría, hermanos, aquella siembra que se hacía y cuando se cosechaba, oh abundancia, y no se comparaba la alegría cuando iban a unos enemigos, peleaban contra ellos y luego venían con los despojos, y está comparando esa dicha y esa alegría que Israel iba a disfrutar, hermanos, porque el Señor dijo que esa ciudad oscura iba a tener luz. Miren lo que dice el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Es decir, aquí algo va a pasar y está profetizando, va a venir y el pesado yugo va a ser quebrado, la vara de su hombro va a ser quitada, el cetro opresor del enemigo, dice, va a ser libre, como pasó con los madianitas cuando fueron liberados. Y entonces dice el 5, ¿por qué todo esto? Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Es decir, el que está cansado con sus botas de pelear, hermano, se las va a quitar porque ahora va a descansar. El que su manto está lleno de sangre, de tanta guerra y de tanta pelea, eso va a servir ahora solamente como un despojo para echarlo al fuego, que arda. Es decir, está hablando de una promesa de que iba a venir, y entonces ahora en ese contexto entra y amplía la promesa. Dice el versículo 6, ¿por qué todo esto? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero y Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su hombro y la paz no tendrá límite. Y entonces, hermanos, en este contexto es que vemos el nacimiento de Jesús. Y en el mismo contexto es que podemos ver también el nacimiento de Jesús, pero ahora regenerando a las personas. Y se puede decir nacimiento de Jesús cuando una persona puede comenzar a conocer al Señor desde su corazón. Así que el punto es que se habla del Mesías, el niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, no habla de otra cosa sino del Mesías prometido. Y entonces ahí es donde quiero centrarme ahora, que hay 6 características de este niño que nos es nacido, hijo que nos es nacido, hijo que nos es dado. 6 características que presenta ahora Isaías. ¿Y dónde las presenta, hermanos? Otra vez, en una nación llena de tinieblas, en una nación donde el caos es impresionante. Y esto es muy parecido a nuestro mundo. Nuestro mundo está en un caos, la humanidad está en tinieblas, la humanidad está oscurecida, la luz no les ha resplandecido. La humanidad lo único que conoce es la luz natural, la luz de sus ojos. La humanidad solo puede ver lo que ve a través de sus ojos naturales, oye a través de sus oídos naturales, pero la humanidad no está viendo al Dios que hizo los cielos y la tierra. La humanidad no está oyendo al Dios que lo creó y que envió a Jesucristo para que diera su vida para salvarlo. Oh, eso la humanidad no lo está viendo, por eso está en tinieblas. Y mi oración es que la luz le resplandezca, como vamos a ver. Y la iglesia de ahora existe para eso.
Si una iglesia existe y no está trayendo la luz de Cristo para cambiar las tinieblas de todos aquellos que entran ahí, no es iglesia. Pueden ser las iglesias más grandes y tener el dinero más abundante, ser los más millonarios, pero si en su corazón hay oscuridad, no son diferentes a este mundo pervertido. Son sinagogas de Satanás. Le voy a mencionar las características. La primera que encontramos acá, su gobierno es soberano y sin límites. Ese Mesías que fue profetizado, ese niño del cual están hablando ahora, que supuestamente que nació a medianoche, ese niño, hermanos, comienza a registrarlo acá y mire las características que comienza a darle. Y dice el versículo 6, la primera parte, ya no me voy a mover de Isaías, así que tengo que decir ahí. Isaías 9:6, mire, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero ¿quién es ese niño? Y el principado sobre su hombro. La primera característica es que ese niño que se profetizó como niño, pero ¿qué iban a hacer? Note qué niño sería, que dice que su gobierno es soberano y sin límites. Versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Su reino es ilimitada, su soberanía es ilimitada, la de ese niño que iban a nacer. Entonces, yo ya no veo a un niño que va a nacer, sino que ahora estoy viendo al Dios que está tomando forma humana. Amén. Ese es el punto. Porque usted mira a un niño, qué débil, ¿no? Qué debilitado, qué... Aquí no está hablando, acá dice que su gobierno es soberano, su gobierno no tiene limitaciones. La Nueva Traducción Viviente dice de ese versículo, el gobierno descansará sobre sus hombros. La parte del versículo 7 dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Ahora la Nueva Versión Internacional dice, su soberanía reposará sobre sus hombros. Note, su soberanía o su gobierno, o como lo leemos acá, dice el principado. La palabra principado está hablando de que Él es soberano, de que Él tiene un gobierno. Su soberanía reposará sobre sus hombros. Dice también el versículo 7, se extenderá en su soberanía y su paz no tendrán fin. Es impresionante. Usted después lo va a buscar, pero yo no voy a ir allá porque ya no alcanzo, el que está anotando. Uno puede ver en Apocalipsis 3:7 estas palabras. Dice que la autoridad de Jesús es tal que cuando decide algo, hermanos, nadie lo puede impedir. Dice que Jesús tiene las llaves. Y cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. La soberanía de Dios es tan poderosa, hermanos. Escúchenme aquí lo que le voy a decir. Que cuando Él está hablando que este mundo está en tinieblas, pero Él está enviando al Mesías que tiene un poder soberano, el Hijo de Dios que iba a nacer, el Mesías y que nació y que ahora ya sabemos, tiene tal poder soberano que Él tiene la llave para la oscuridad, es decir, del corazón de los hombres. Y Él abre de esta gente humana caída, Él abre el corazón para darle luz al que quiere. Pero al que no quiere, con la misma llave, le cierra para que no le entre la luz. Y usted me va a decir, ¿cómo así? Luego Jesús no vino a morir por todo el mundo. Pues hermano, lo invito entonces a que estudie conmigo doctrina de la salvación o soteriología. No un versiculito, sino que enseña toda la Biblia con relación a la salvación. Y pudiera mostrarle otro texto, lo busca, Mateo 11:27. ¿Sabe qué dice? Nadie conoció al Padre sino el Hijo. Y nadie, ningún humano, puede conocer al Hijo y al Padre, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo sé que muchos se asustan, pero escucha, hermano, el hombre está en tinieblas. Jesucristo es la luz, pero antes de decir que Él es luz, Él está diciendo que Él es soberano, lo dilatado de su imperio, el gobierno infinito. Porque ese Cristo, del cual hoy todo el mundo festeja. Ayer escuchaba en una emisora, por la tarde aquí a las bravas, me tocó, pero sale un locutor ahí, y yo dije, caramba, lo voy a invitar a que predique aquí.
porque salió diciendo: estamos celebrando el nacimiento de Cristo, el cual luego fue y en la cruz murió por nuestros pecados para perdonarnos a todos con su sangre. Yo casi grito aquí amén. Pero luego dijo: así de que celebremos el nacimiento del niño Dios y adoremos a María, la madre de Dios. Y que dije: me entró en reversa. Entonces hoy día todo el mundo está hablando de que ese niño que nació fue a la cruz y murió por todo el mundo y salvó a todo el mundo. Lo que pasa es que no ha leído la Biblia, que dice que la mayoría de esa gente va para el infierno. Y si Jesús murió por todo el mundo va para el cielo. Así que si no todos van para el cielo, y así sea uno solo que vaya para el infierno, entonces por ese solo Cristo no murió. Soberanía de Dios aquí en la salvación, y eso es lo que está diciendo, hermanos. Lo dilatado de su imperio, o ese niño, el principado sobre su hombro. Es decir, hermano, cuando Jesús vino aquí, Él trajo la soberanía de Dios en sus hombros. Eso es lo primero. Lo segundo, su nombre es admirable. Y ahora comienza a describir parte de su nombre. Versículo 7, además de que dice... versículo 6, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y vamos a mirar esos nombres. Admirable, voy rápido acá. La palabra admirable, hermano, significa digno de admirar, pero esto, fuera de lo normal. Hermano, Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a llamar admirable. Es decir, Jesús fuera de lo normal. Todos los seres humanos normalitos, Jesús el único distinto a nosotros. Es decir, Jesús es asombroso. Esa misma palabra menciona: Jesús es maravilloso, Jesús es extraordinario. Es decir, ese niño, yo me pregunto, todos los que hicieron las novenas y los que pusieron al niñito allá, ¿acaso vieron lo dilatado de su imperio? ¿Acaso vieron el principado sobre su hombro? ¿Acaso vieron que aquí dice que Él es admirable? Es decir, digno de admirar. Ahora, voy a leerles solamente unos versículos breves de la admiración y luego les hago una pregunta. Jesús sobrepasa a todos los seres humanos. Nadie hubo como Él, ni habrá como Él. No lo ha habido, no lo habrá como Él. Jesús es único, no hay otro. Ese niño que dice aquí: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es digno de admirar, es admirable, dice acá. Y entonces algunos se admiraron. En Lucas 2:47, después usted lee una parte de ese versículo, dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando Él tenía 12 añitos, que fue a Jerusalén a hablar con los doctores de la ley, ya la gente comenzó a mirarlo y ya comenzaron a admirar. Es decir, comenzaron a reconocerlo y a decir: ¿y este quién es? Porque es muy diferente a los demás. Estamos hablando de ese Jesús que decía la profecía que es admirable. En Mateo 7:28, después lo lee. Dice que cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, hubo un grupo que comenzó a ver a Jesús de una manera diferente y comenzó a admirarse de Jesús, admirable. Luego usted va a Mateo 8:26 y recuerde que había una tempestad. Entonces dice que entonces reprendió a los vientos y al mar, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Note, ¿qué hombre es este? Y eso que en Marcos dice que perdonó pecados, y decía: pero ¿quién es este que puede perdonar pecados? Es decir, la gente se admiraba una y otra vez. En Apocalipsis 1:17, después usted lo busca, cuando Juan vio la visión y todo esto, y vio a Jesús de esa manera, allí revelado, él dice que su rostro era como el sol, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies en admiración. Ahora tengo la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted y yo nos admiramos por Jesús? Estamos igual que el mundo, estamos igual que la mayoría de las iglesias. Una Navidad más, un mensaje más. O cuando yo estudio la palabra, cuando yo tengo un conocimiento de quién es Dios, quién es Jesús, hermano, lo admiro. Yo les he dicho, y no me cansaré de decirlo, la expresión 3 veces santo de la Biblia es expresión de admiración. Y esto lo hacen los ángeles en el cielo. Ángeles que son perfectos. Y ellos solamente cuando ven a Dios de una manera, porque los ángeles no conocen a Dios como es. Conocen solo lo que Dios les da a conocer.
Hermano, Dios es mucho más grande, cantamos aquí, de lo que yo imagino. No bastará la eternidad para que tú conozcas a Dios. De hecho, dice que la eternidad consiste en conocer a Dios. De tal manera que los mismos ángeles, cuando ven a Dios, dicen: ¡Santo! Y luego: ¡Santo! Y luego: ¡Santo! Y es una admiración constante. Y cuando tú y yo vayamos a la gloria, eso vamos a hacer. Constantemente vamos a admirar al Señor. Yo llevo muchos años estudiando teología. Sigo estudiando y me leo libros nuevos. Y cuando veo a un autor nuevo lo quiero leer. Y cuando lo leo y habla de un tema de Dios, hermano, es tan lo que Dios le ha dado a él, que yo me aterro y digo: Señor, ¿qué es esto que yo no lo había visto? Por eso, hermanos, cuando usted va a un culto o un mensaje, no puede ser raquítico. Si usted fue a una iglesia y salió igual, salga de ahí corriendo. Usted tiene que ir donde un hombre le esté mostrando por lo menos algunos destellos de quién es Dios de acuerdo a la palabra, porque Dios es mucho más grande, porque la doctrina de Dios, darse a conocer a nosotros, es mucho más de lo que tú y yo sabemos. Me moriré y le pido a Dios, ojalá después de 80 años, pero yo voy a terminar, hermano, diciendo: ¿quién es este Dios que no lo conozco? Ah, no, pero algunos de ustedes solamente con el mensaje del domingo y a veces ni quieren venir. Y no les gusta, hermanos. Yo no les diga. Dios, ese niño, es admirable. Es admirable. Ese niño es consejero. Va a tomarme 10 minuticos más, hermano, así que prepárese. Versículo 7: se llamará su nombre admirable, se llamará su nombre consejero. Hermano, cuando yo miraba esto, Señor, ¿cómo? ¿Consejero? ¿Sabe que esta expresión tiene que ver mucho con los reyes de la época antigua y con los faraones que se rodeaban de consejeros? Porque aunque el rey gobernaba, el faraón gobernaba, ellos no lo podían hacer solo, necesitaban de gente alrededor que les diera consejos de cómo tomar decisiones, de cómo hacer la guerra, de cómo no errar. La Biblia dice que en la mayoría de consejeros está la sabiduría. Es decir, ninguno de nosotros puede andar solo por ahí, necesita de consejeros. Ahora, ese niño que nos es dado y nos es nacido, no necesita de consejeros. Él es el consejero. Y se llamará su nombre consejero. Agárrese fuerte, porque ya me agarré fuerte aquí, hermanos. En Romanos 11:33, cuando Pablo se está maravillando, dice: ¿y quién le dio a él consejo? Nadie. Nadie. En Hechos 20:27, porque usted va a decir: bueno, ¿y cómo él es mi consejero? Bueno, en Hechos 20:27 el apóstol Pablo dice: no he rehuido de anunciaros que todo el consejo de Dios. Hermanos, si eres consejero, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros? Su bendita palabra. Escuchen. Si Él es consejero, ¿cuál es el consejo para nosotros? Su bendita palabra. ¿Cómo lo tomamos? Pablo dijo: no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces, si Él es consejero, si ese niño que nos fue dado, que nos ha sido dado, que nos fue dado, ese niño que ha nacido, es consejero, entonces, quiere decir, mire, mi hermano, por favor, y si usted entiende esto, hermano, mire, quiere decir que tú y yo estamos mal, que tú y yo estamos buscando consejo de otro que está mal. Toda la humanidad aquí está mal, llámese pastor, llámese psicólogo, filósofo, lo que sea, está mal. Hay mucha gente que tiene problemas en los matrimonios y corre a ver si el pastor se los resuelve. No, porque yo no soy consejero, yo soy una especie de orientador. Él es el consejero. Recuerden cuando Él dijo: me voy a ir y os enviaré otro consolador. Es decir, aunque se fue, nos dejó el Espíritu Santo, que ahora es nuestro consejero. En otras palabras, el único que nos puede dar un consejo certero es Dios. ¿Y lo hace cómo? A través de su palabra. ¿Lo hace cómo? A través de su palabra, y solamente a través de su palabra. Por eso conocer de Dios es impresionante. Pero entonces, como ya no alcanzo a ir allá, usted va a tomar consejo de dos opciones que se presentan solamente y están en el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos. ¿Y quiénes son los malos? Todos nosotros. Sí,
porque decimos, los malos, los impíos son malos. ¿Qué? ¿Y usted no? Sí. ¿Acaso usted no está caído todavía? Así usted esté justificado y vaya para la gloria. Usted es un ser humano caído, usted no es perfecto. Así que usted todavía da consejos malos como yo doy consejos malos. Y miren lo que dice el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Después explico eso. Sino que, ¿dónde está el consejo? En la ley de Jehová está su delicia. Amén. ¿Y en su ley medita qué? Cada 8 días. Cada 3 días. ¿Qué hacen algunos aquí? ¿Y en su ley medita qué? De día y de noche. De día y de noche. Es decir, es bienaventurado porque él no busca consejos humanos, sino que está buscando el consejo de Dios en su palabra, que es su ley, y ahí está meditando. Recibe consejo de día y de noche, de día y de noche recibe consejo. Entonces, ¿cómo va a ser? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y luego dicen, no así los malos. Es decir, los que reciben consejo de los hombres son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que reciben el consejo de Dios. Mas la sede de los malos, ¿qué? Perecerá. ¿Quién es ese niño? Admirable, consejero. Número 4, Dios fuerte. ¿Qué puedo decir acá? Porque ya el tiempo se me fue. Este Mesías, hermanos, es el mismo Dios. Los judíos llamaban a Dios fuerte. Y es impresionante porque ellos no lo han visto. El mismo Isaías dice que ese niño que iba a nacer se iba a llamar Dios fuerte. Si un judío entiende las escrituras, ¿sabe qué va a decir? Pero Dios fuerte es solamente Jehová, es solamente Dios. Y los testigos de Jehová tampoco han entendido eso. Si dice que Dios fuerte, en la escritura solo Jehová es Dios fuerte. ¿Cómo le va a llamar a ese niño Dios fuerte? Porque es que ese niño es el Hijo de Dios, de la misma esencia con el Padre. Es el mismo Dios. Y entonces, ya no alcanzo, pero hay muchas citas, usted lo puede ver. Los líderes judíos querían matarlo porque él decía ser Dios. El que está anotando, Juan 5, 15 al 18, usted lo va a leer y va a ver, porque te haces Dios, por eso te vamos a matar. Es decir, los judíos llevaron a Jesús a la muerte porque Jesús decía ser Dios. Por eso fue. En Juan 8, 58, ¿acaso él no dijo allí, antes que Abraham fuese qué? Yo soy. Ellos se aterraron porque ¿cómo está tomando las mismas palabras de Jehová? Porque es que el Hijo y el Padre son lo mismo. El mismo Dios, la misma esencia. Y usted puede ver después Colosenses 2:9, dice que en Cristo habita corporalmente ¿qué? Toda la plenitud de la deidad, toda la deidad, todo Dios, el mismo Cristo, dentro. ¿Y qué dice Filipenses 2:6? Dice que Dios siendo ¿qué? En forma de Dios, siendo igual a Dios, no tomó para aferrarse eso. Y Tito 2:13, para el que está notando, que dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire qué afirmación. Pablo le dice a Timoteo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el mismo Dios. Por eso mi introducción, que fue larga, tenía que explicar eso para poder decirle acá. ¿Cómo más se llama su nombre? Número 5. Su nombre es Padre Eterno. Y algunos van a tener problema aquí con esta parte. Pero hermano, es sencillo. Padre Eterno, otra vez, porque está hablando que Él es de la misma esencia con el Padre. Pero aquí se refiere más a que Él es creador y sostenedor de todo. Es decir, Él es Padre Eterno porque Él es creador de todo. Pero también podemos hablar en cuanto a la redención. Recuerde que Él dijo, yo no os dejaré huérfanos, me iré, pero enviaré al Consolador. Cuando Él dice no los dejaré huérfanos, Él estaba en una posición de Padre también. Recuerde, hermanos, Dios es uno solo, manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 personas son coiguales porque es un solo Dios, pero son distintas, pero no se pueden separar. Es el gran misterio de la Trinidad. Así que, ¿cuál es el problema? Que Jesucristo sea Padre Eterno. Si hace parte del mismo Dios, no hay ningún problema. No se asuste. Además dice la Biblia que Él es el camino al Padre. Y número 6, para terminar, porque algunos ya me están... Bueno, ¿su nombre es qué? Príncipe de paz. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué?
príncipe de paz. Definamos esto un poquitico. La palabra príncipe significa principal, jefe de principado. Y cuando habla de príncipe de paz, hermano, lo que está diciendo es que Él es el único que pudo venir a reconciliar al hombre con Dios. Cuando el hombre pecó, el hombre entró en guerra con Dios. La Biblia registra en Romanos 5:10 que el hombre es enemigo de Dios. Esto es lo que yo no entiendo a los teólogos católicos ni a la gran mayoría de los teólogos evangélicos que no pueden ver esto, que Dios está airado y está en guerra contra el pecador. De hecho, las palabras malintencionadas, que Dios ama al pecador pero odia el pecado, eso ni es bíblico ni tiene coherencia. Porque la Biblia, porque el pecador no está desligado de su pecado. ¿Cómo Dios puede odiar el pecado y amar al pecador? Eso es risible, eso es ¿qué? Eso es burla, risible. ¿Sabe por qué Dios lo amó a usted y me ama a mí? Porque el pecado tuyo y el mío lo puso, odiándolo, lo puso en los hombros de Jesús y Jesús murió por él. La única razón por la cual tú y yo podemos venir delante de Dios es por la justificación, porque el Señor eliminó el pecado de nuestras vidas. Por eso cuando alguien no ha sido justificado, es enemigo de Dios. Y cuando dice que Él es el príncipe de paz, está diciendo que no es como, ay, Jesús es príncipe de paz y a un impío yo voy a orar para que Dios le dé la paz. No, yo voy a predicarle el evangelio y le digo, usted tiene un problema con Dios de pecado. Él vino a reconciliarlo con Dios y a menos que usted se reconcilie con Dios no va a tener la paz verdadera. ¿Usted cree que la paz es esa que nos muestran acá el gobierno actual? ¿Cómo es que dicen? ¿Paz qué? Paz total. Yo me río cuando dicen paz total. La paz total comienza cuando una persona individualmente, hermano, recibe la paz verdadera, que es la regeneración. Cuando esa persona es regenerada, ahí comienza a ir la paz. Y nunca será total. No se deje engañar, porque todo el mundo rechaza a Jesús. Si los que estamos aquí verdaderamente, Cristo está en nosotros y yo he sido reconciliado con Dios y usted ha sido reconciliado con Dios, usted sí tiene la paz, porque usted tiene el príncipe de paz. Amén. La paz no es como el mundo la da, dijo Jesús. No, la paz es que Jesús en la cruz tuvo que morir, pagar la deuda de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y los que no han sido reconciliados con Dios todavía son enemigos de Dios. Por eso nosotros predicamos el evangelio. Arrepiéntase, crea en Jesús para que pueda venir a ser amigo de Dios. Y termino con esto, hermanos, y como no me moví de Isaías 9:6, Isaías 9:3, y miren lo que dice, y ya concluyo acá. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Qué es el nacimiento de Jesús? ¿Qué es? Hijo nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Por qué? Porque el mundo andaba en tinieblas, pero vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es decir, el mundo oscuro, pero el Hijo vino. En Juan 1 dice que en el mundo estaba y Él era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, la luz es Cristo, el Mesías, ese niño que nació hace 2000 años, que es el verbo de Dios, en la encarnación de Jesús, vino a traer la luz, cumpliendo la profecía de Isaías 9. Pero escuche esto, Juan 8:12, ahí está. Él dijo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Ojo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, mi hermano, si ese Mesías que fue profetizado era profetizado a un mundo en tinieblas y Él era la luz, hoy día lo mismo, el mundo está en tinieblas, en oscuridad, pero el Mesías es la luz. Pero entonces aquí hay un punto, no es que porque Jesús nació, ya entonces todo el mundo tiene luz, porque eso es lo que nos están vendiendo en estas Navidades. Eso es mentira, eso es un engaño. Dice Jesús, yo soy la luz verdadera. Escuche, el que me sigue. Ahora la pregunta es, ¿están siguiendo a Jesús? Lamentablemente no. No, la gran mayoría van a una iglesia, pero no van detrás de Jesús. Porque van a la iglesia, escuchan el mensaje y siguen pecando igualito. Ellos no son afectados. El mundo los recibe y ellos reciben al mundo de la misma manera. Ahí no hay conversión. Ahí hay religión.
el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz, dice Cristo, el que me sigue, que seguirá a Jesús. ¿Y qué pasa cuando lo sigo, hermanos? No andará en tinieblas porque Él es la luz. ¿Y qué sigue el texto? Sino que la luz de Dios viene. El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora míreme acá, mi hermano. Y estoy hablando a usted y a los hermanos de Tuluá. ¿Qué tanto ha afectado a mi vida la venida del Mesías? De ese niño que nació, que tomó forma humana y murió por mí, que vino a traer la luz. Si yo estoy en Él, en mí debe estar habiendo luz cada vez y una luz mayor. Es decir, debe haber un incremento de luz. No debe haber oscuridad. Esta mañana pasaron aquí dos cosas antes del culto. Y yo estaba en el baño y yo le dije, porque yo venía de una iglesia donde me enseñaron a mí, pastor, usted antes de predicar, por favor, no tenga contacto ojalá ni con su familia, porque Satanás lo va a estorbar para el mensaje. Y por un momento me llegó ese pensamiento y yo dije, ¿Satanás? No. Yo reaccioné con mi esposa y con una de mis hijas un poco brusco. Y yo dije, Señor, esto no es el diablo, son las tinieblas que hay en mí. Es la falta de luz. Si hubiera más luz en mí, Señor, yo no reaccionaría de esa manera. Y yo sabía que iba a predicar esto. Y entonces ahora entiendo que nosotros culpamos al diablo por nuestros pecados. Culpamos a los hijos, al cónyuge, a la situación. El asunto es que no estamos siguiendo a Jesús como es debido, porque Él es la luz pura y bella. El nacimiento de Jesús vino a traer luz a un mundo en tinieblas. Y tu corazón, aunque sea regenerado, hermano, todavía tiene tinieblas. Yo las manifiesto eventualmente y tengo que ir a pedir perdón. Pero esa es la vida del cristiano hasta que lleguemos a la gloria. Pero hay una ventaja acá para nosotros regenerados. Jesús otra vez dice, yo soy la luz verdadera, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿cómo tú y yo estamos siguiendo a Jesús? La Navidad es eso, ¿cómo tú y yo estamos siguiendo a Jesús? Que Dios nos lo dio para que viviéramos en luz. ¿Problemas en tu pareja? ¿Problemas en tu matrimonio? ¿Problemas con tus hijos? No le eche la culpa, hermanos, es que en ti y en mí hay todavía mucha tiniebla, pero la solución está en Jesús, que Él es la luz. Amén. Eso quería compartir. Póngase de pie, mi hermano.